Hackers que se roban las elecciones es el nombre del programa de hoy. Y mientras preparábamos el programa, muchos de ustedes nos hablaron de que cómo es eso posible, que no tiene sentido, que los hackers no pueden robarse las elecciones. Y tienen muchas explicaciones. La explicación más común que escuché es que en mi país tienen voto electrónico y no se puede hackear. Y la otra explicación que escuché es que en mi país es una organización completamente aparte que cuenta los votos uno a uno, mano a mano, y es imposible que realmente ese tema del hackeo pase. Pero a pesar de que los quiero y los respeto con toda el alma, esa es la forma inocente de ver las cosas. Porque la forma de robarse las elecciones no es robando los votos, no es hackeando el sistema de los números, es manipulando las emociones humanas a través de tecnología, es interviniendo a los partidos, es hackeando a los opositores, es destruyendo las donaciones, es afectando la campaña política en sí misma de tal manera que las personas normales no lo sientan y crean que el proceso simplemente continúa. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy en Platzi Live. Para eso traímos al ciberpolitólogo número 1 de San Francisco, en California, Christian Vanderhens. Señor ciberpolitólogo, muy buenas tardes, bienvenido a Platzi Live. Muy buenas tardes, este es mi disclaimer semanal de que el título asignado por Freddy Vega a sus invitados no representa sus conocimientos, sus roles o su experiencia, sino simplemente es una forma que tiene Freddy de halagar a sus invitados para que colaboremos con la discusión. Luego hago esta aclaración y es muy importante para nuestros amigos que nos siguen desde YouTube, porque más de alguna vez he tenido algún comentario como de se ve que tú no sabes nada de X, Y, Z, temas que Freddy necesita. Freddy, vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar de campañas digitales, de social media, de hackers, de un artículo muy interesante que sucedió en Bloomberg y que conecta todos estos factores a una discusión que a mí me apasiona muchísimo y es el poder de influencia y de política que están teniendo las redes. Para empezar, quisiera que charláramos un poco sobre el uso de la palabra hacker y solo cerrar esta discusión que estaba hace un rato sobre qué significa, si es un bueno o un mal término y cómo entender que toda tecnología puede ser utilizada para bien o para mal, y esa es la premisa ante cualquier cosa. Hacker es cualquier persona que tiene altos conocimientos y que es muy apasionado por algo, se utiliza mucho ligado a tecnología y los medios suelen usarlo también para describir usos malos, dañinos o con un fin negativo de la tecnología, pero es como todo. Una computadora puede ser una herramienta para crear cosas digitales hermosas, que también puede arrancar un ataque nuclear. ¿Estamos de acuerdo, Freddy? Y estoy completamente de acuerdo, entre comillas, los ataques nucleares están, es que no sé, uno diría que están protegidos, pero recientemente hubo una denuncia gigantesca en Estados Unidos porque los silos nucleares, que son estos túneles gigantes bajo tierra donde esconden los misiles Minuteman, que son algunos de los misiles balísticos intercontinentales que pueden dar la vuelta al mundo y destruir lo que sea con un arma termonuclear de 20 megatones en la punta. Esos silos son protegidos por una división especial de la Fuerza Aérea, que es la división de la Fuerza Aérea encargada de todo el armamento estratégico nuclear de Estados Unidos. Y recientemente hubo una denuncia de que, uno, estos manes vivían borrachos en el trabajo. Dos, todas las puertas que deberían estar cerradas, no las cerraban. ¿Cómo se enteraron de que no las cerraban? Porque un día pidieron a domicilio comida rápida y llegó el domiciliario, buenas, uy, esto es como tecnológico. Y número tres, porque hubo un escándalo en que los tenientes y capitanes de la Fuerza Aérea encargados de cuidar esos sitios nucleares tienen que pasar un examen para que entiendan de armas nucleares. Y se estaban pasando las respuestas del examen por mensaje de texto. Y primero, está bien el tema de que, ok, los exámenes son difíciles, pero piensen esto, las respuestas a los procesos de manejo de armas nucleares fueron transmitidas por el protocolo SMS de dos militares borrachos, completamente hackeable e interceptable en el país que tiene el armamento suficiente para destruir la Tierra. No tiene que ver con el tema de hoy, pero esto me jode un montón, la forma en la que manejamos las armas nucleares en el mundo. Yo creo que es la forma como manejamos cualquier cosa. Al final, la tecnología tiene un componente de capa 8 que siempre va a estar propenso a fallos fatales y globales.
Y creo que eso es lo más importante. La tecnología está conectada con los seres humanos. Los seres humanos a veces usamos la tecnología para cosas bienas. Como todo, cada innovación va a tener un uso positivo o negativo y simplemente tenemos que asumir que los medios siempre van a lograr muchísimo más exposición cuando traen argumentos negativos sobre algo novedoso, porque no hay nada más increíble que saber que un auto que se conduce solo se estrelló. Es una forma de demonizar la tecnología, o cuando cambia, cuando un avance tecnológico nos ayuda a curar una enfermedad terrible. Entonces, o es muy bueno o es muy malo. Eso genera page views y eso es lo que busca la media. Y por eso hackear, seguridad informática, al final, las noticias pueden utilizarlo para cualquier forma del espectro y eso es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Cristian, vamos Freddy. a fondo en este instante al tema, ya que nos diste toda la obertura y hablemos del caso en particular. El caso que detona esta charla el día de hoy en Platzi Live es un caso particular de una persona llamada Andrés Sepúlveda. De él hablamos hace mucho tiempo en otro live pasado, pero hoy cambiaron un poco las cosas. Andrés Sepúlveda es un hacker colombiano, que está en la cárcel, condenado a 10 años de cárcel. En la cárcel, aquí en Colombia, lo han intentado asesinar 3 veces, de maneras muy creativas, las 3 veces. Durante el juicio Andrés Sepúlveda, en el fondo del juzgado, el sistema penal acusatorio colombiano es muy parecido al sistema judicial de Estados Unidos. Hay juicios abiertos, hay un lugar para el público y hay otro lugar para el defensor, el acusador y el juez. En la parte de atrás del público habían personas no identificadas que mientras Andrés Sepúlveda estaba dando su declaración tenían fotos grandes de sus familiares mientras hacían signos de que los iban a matar. Y esto salió en medios locales. Este es el nivel al que Andrés Sepúlveda estaba vinculado con gente extremadamente peligrosa. Y ustedes se preguntarán qué tipo de gente extremadamente peligrosa es. Andrés Sepúlveda, en apoyo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, con investigadores de México y con el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, hizo una deposición. Pausa. Una deposición es cuando una persona acusada en el sistema legal canta todo, no es otra cosa. Entonces hizo una deposición en la que habló de para quién ha trabajado. Él ha trabajado para uno de los campaign managers o administradores de campaña más controversial y más populares de Latinoamérica, JJ Rendón, Juan José Rendón, un venezolano que escapó de Venezuela en el 2004 tratando de oponerse a Hugo Chávez, vive en Miami, es ultra mega hipermillonario y ha estado al frente de múltiples campañas. En particular, ha estado en frente de campañas en México y en Colombia. Ustedes lo recordarán por campañas como la de Álvaro Uribe en la reelección y la de Oscar Iván Zuluaga, que fue la que lo llevó a la cárcel. Y esto es el punto donde todo me estalla en el cerebro. Andrés Sepúlveda, el hacker, trabajó no solamente con Álvaro Uribe en Colombia y con Oscar Iván Zuluaga en Colombia, y esta es su deposición. Estos son los datos públicos que él ha hecho en pro de tener una condena más corta, sino que también trabajó para la campaña de Peña Nieto, y él fue clave en toda la manipulación de social media a lo largo de la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando en el 2012 se posesionó como presidente de México. Y ahí empieza la historia, Cristian. Nuestros países son manipulados. Él no es el único hacker, sin embargo. Tú has vivido en Guatemala todos los líos políticos, tú has visto desde lejos lo que pasó en Chile con Piñera, tú has visto lo que pasó en Argentina, tú has visto lo que pasó en México. Obviamente Platzi Live no es un programa político y nuestro objetivo no es tomar lados, sino simplemente contarles cómo la tecnología afecta estos procesos. Así que desde ese lente, ¿cómo la tecnología ha afectado estos procesos antes de continuar con la historia de Andrés Sepúlveda? Oye, Freddy, algo importante del caso de Sepúlveda, recuerdo que esta historia me la has comentado muchísimo. Lo interesante es cómo esta era una historia tras bambalinas, cómo habían artículos de este tema, pero ahora el artículo de Bloomberg realmente nos da esta opción de, nos cuentan todo, y esto también tiene que ver con historias relacionadas con Colombia. Esta y la de, ¿cómo es que se llama este personaje de Narcos y del patrón? El marino, Popeye. Sí, Popeye. Popeye, Popeye. el ex asesino de Pablo Escobar. Uno de los Hay algo hombres más cercanos a interesante Pablo que Escobar. sí he visto que ha causado la forma como se procesan juicios y delincuentes en el sistema colombiano,
y es esa oportunidad de apertura donde se transparenta. Algo que hay que darle mucho mérito es que siempre hay una transparencia que obviamente puede estar manipulada o no por los medios, pero nos llegamos a enterar de muchos más detalles del trasfondo de estas historias. Pensemos en la tecnología y pensemos en cómo fue utilizada, pensemos en lo que nos cuenta esta pieza y cómo utilizar redes, utilizar bots de cuentas de Twitter pueden ser manipuladas para mover las discusiones de un país. Muchos de los ejemplos que exponen acá tienen que ver con bots que se generaron para mover campañas políticas durante la campaña de Peña Nieto, pero también habla de cómo esto fue utilizado contra Chávez, y los gobiernos que ha manejado en Venezuela. También se puede mencionar cómo esto ha tenido impacto en varios países de Centroamérica y también el ciberespionaje hacia otros candidatos. Había un ejemplo puntual que mencionan en el artículo y es que el primer trabajo que tuvo Sepúlveda fue escanear y vulnerar la base de datos de un sitio web de otra campaña competidora y una vez tenían los emails de esas personas, mandar spam con desinformación de esa campaña. Esto me recuerda que yo he sido víctima en ese sentido de campañas. Entre el spam que ha llegado a mi casillero en los últimos 20 años, he recibido mails de, hey, no vote por X, él es un ladrón o hizo esto, etcétera, tal. Miren cómo cuando hablamos de spam pensamos en que nos quieren vender Viagra, en que nos quieren vender autos. Cuando hablamos de phishing, hablamos de que nos quieren robar los datos de pasaporte para mandarnos dinero desde el príncipe de Nigeria y cosas por el estilo. Pero cómo también estas campañas y estrategias pueden ser utilizadas para la política y cómo han sido utilizadas en nuestros países. Creo que quisiera que nos centráramos un poco en estos ejemplos prácticos de cómo tecnología y cosas que ustedes pueden utilizar pueden también tener estos fines mucho más negativos para lo que es al final la democracia de nuestros países. Freddy, ¿qué otros ejemplos tienes por ahí para resaltar? Quiero contar cómo inició la historia de Andrés Sepúlveda desde un punto de vista técnico. Andrés Sepúlveda arrancó simplemente porque cayó a una campaña política donde JJ Rendón estaba, vio que la red Wi-Fi estaba abierta, le hizo sniffing a los paquetes. Esto es en la época donde existía este fenómeno en internet que los sitios web no ponían HTTPS. Entonces todo el tráfico HTTP rebota entre routers. Eso significa que si yo tengo este laptop y me conecto a un router Wi-Fi y abro un sniffer de paquetes, yo puedo ver lo que Winiberto, lo que Pablo, lo que Nicole estén transmitiendo por internet en HTTP plano. Él simplemente es un sniffer de paquetes, consiguió en uno de esos sniffings una transmisión de contraseña y logró hackearle todo a este hombre JJ Rendón. Quiero aclarar que Bloomberg, que es la organización periodística que hace este artículo de todo el exposé que están haciendo con ellos, Bloomberg se... Me está mostrando por acá Univerto que se le dio susto y se está conectando a una VPN. Bloomberg no solamente expuso lo que yo les estoy diciendo, sino que puso a uno de sus componentes periodísticos, a muchos de sus periodistas, a confirmar e investigar que esto fuera verdad. Y lo que terminó pasando es que Bloomberg logró contactar con JJ Rendón, el asesor político de Uribe, de Santos, de Oscar Iván Zuluaga, de gente en México, y él acepta haber trabajado con Sepúlveda, pero no acepta nada de los cargos criminales. Obvio que no acepta los cargos criminales, o si no estaría en la cárcel. Todavía hay una investigación a cargo de ahí. La verdad es que Sepúlveda destruía todas las comunicaciones que hacía con JJ Rendón y con otros clientes. No solamente trabajó para JJ Rendón. Las destruía, como ustedes lo ven en Mr. Robot. Colocaba en microondas toda la electrónica, luego agarraba un taladro y la destruía, luego la quemaba o la rompía con un martillo y la distribuía en basureros alrededor de una ciudad. Eso era lo que hacía y ese era su estándar. Sin embargo, la razón por la que ahora mismo puede negociar con la Fiscalía y con Homeland Security es porque entregó copias de algunas de las conversaciones que tuvo con sus clientes para poder usarlas como insurance en casos como en el que él está ahorita, y por eso está en la protección del búnker de la Fiscalía. Y esas copias se han confirmado que tal cual fueron las conexiones con todas estas personas. Sepúlveda está en la cárcel, quiero aclararlo. Los managers políticos que lo contrataron todavía no. Y ahora sí, perdón por alargarme, les cuento cuál fue uno de sus primeros hacks. Una de sus primeras tareas, una vez aprendió a hacer este tema del sniffing, es que lo mandaban a las sedes políticas de los enemigos
para quien sea que lo haya contratado. Entonces él les cobraba 12,000, 15,000, 20,000 dólares, que es bastante dinero, pero no tanto para un partido político. Y él se iba con amigos de él a las sedes políticas con teléfonos o con laptops chiquitos, fingiendo ser un voluntario. ¿Y qué es lo que hacía? Ustedes saben que lo que estoy a punto de decir es verdad. Nadie le cambia el password a los routers Wi-Fi, ¿verdad que no? Él se metía a los routers Wi-Fi, colocaba admin y modificaba el firmware. Al final del día, un router Wi-Fi es un computador chiquito que corre una versión ligera de Linux. Entonces este hombre cambiaba el firmware para que para la gente que usaba el router Wi-Fi todo fuera 100% transparente. Pero internamente el firmware estaba espiando todos los paquetes que eran transmitidos y remandándolos a un servidor que él pagaba con Bitcoin en Ucrania y en Rusia, de tal manera que fuera muy difícil de encontrar. De esta manera se robó las listas de donaciones, las bases de datos de emails, los voluntarios, las estrategias, los discursos, los planes de agenda de campaña de todos los enemigos en las campañas para las que él era contratado. Esto es el primer pedacito. El primer pedacito. Hay mucho más acá. Pero ya con eso, ustedes activamente están cometiendo un delito y están usando hackers y están usando tecnología de una manera ilegal para manipular una elección. ¿Eso es ilegal en ciertos países, Cristian? ¿O en todos? ¿O hay algún país donde haya un gris legal alrededor del tema? Yo creo que muchas de estas estrategias se utilizan y en muchos campos no hay tanta ética profesional al participar. Y en política hay muchas escalas de grises. Yo nunca me he involucrado en esto. Es un área donde no me gustaría involucrarme, pero también por lo mismo. Ahora, quiero pasar al punto donde el impacto que puede tener la tecnología para manipulación de decisiones y que tiene que ver con redes sociales, que creo que fue una de las cosas que más me impresionó. Y tiene que ver con el tema de los bots. A mí me gustaría mucho que nos ayudara Freddy con una explicación más técnica de cómo se puede generar una red de bots, en qué consiste, cómo es posible que se puedan utilizar APIs o diferentes conexiones para manipular miles de usuarios de Twitter a la vez que te pueden ayudar a mover o no una campaña, un tweet, etcétera. ¿Cómo técnicamente alguien puede manipular 100,000 cuentas de Twitter a la vez? ¿Cómo? ¿Cómo? Si Twitter me bloquea cuando abro 3 cuentas, si Twitter captura cuando tengo usuarios duplicados, ¿cómo llegas a hacer esto? Freddy, ¿qué nos puedes contar? Damas y caballeros, quiero que se sienten un minuto y escuchen este cuento del tío Freddy. Voy a tratar de hacerlo breve. Ustedes han visto una explosión últimamente de robots de chat. Probablemente lo han visto. Existen desde hace mucho tiempo, pero debido al crecimiento de Telegram, de Slack y en general de todo este tema de hablarle directamente a una inteligencia artificial, ha crecido muchísimo el concepto de hablar con una inteligencia artificial y que se sienta humano. Denle la vuelta a eso. Si ustedes pueden hablar con una máquina y que la máquina le responda como humanos, como por ejemplo cuando yo le hablo a Google Now o cuando las personas con menos criterio de consumo le hablan a Siri, ¿podemos usar eso para crear tweets falsos? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hacen los hackers? Esto no es tan difícil. Los hackers se bajan una librería, estilo la librería de Google para hacer inteligencia artificial, o algo mucho más sencillo, una cadena de Markov chains. Hay muchas librerías open source que hacen esto. Y lo que hacen es que agarran una gran cantidad de perfiles de Twitter, humanos reales, del país que quieren atacar y fingir ser humanos reales, y alimentan la base de datos de la inteligencia artificial de muchos tweets pendejos, tweets random. Esta es la versión avanzada, ¿cierto? ¿Ok? Hay una versión más básica. Una vez alimentada la base de datos, cada X tiempo, dependiendo de cómo lo permita el API de Twitter, empiezan a tuitear, crean cuentas falsas. Pero ¿cómo Twitter detecta que una cuenta es falsa? Porque es la misma IP. Muy fácil, compran IPs. ¿Cuánto cuesta una IP? ¿20 centavos? ¿$1? ¿Cuánto presupuesto me da este candidato político? ¿$600,000? Entonces digamos que cuesta $1 por exagerar. Entonces me gasto $100,000 de esos $600,000 comprándome 100,000 IPs.
y las asigno a diferentes servidores por los cuales me conecto. De diferentes países también, obviamente, lo que lo puedo hacer con la red Tor o con muchas otras opciones. Y por cada una de estas IPs únicas e independientes, registro un usuario. Le coloco un rostro. ¿Qué rostro? No importa. Agarro Google Images, agarro Facebook, me robo una foto, pero van a detectar una foto similar. Claro que no, porque solamente tengo que pasar un algoritmo para voltear la foto al revés o para modificarla un poquito. Y ya está. Displacement, reflect, y la foto es completamente distinta y no la pueden agarrar los algoritmos de detección. O la pongo en gris, o la pongo con alta saturación. No importa. ¿Y qué nombre le coloco? También puedo generar una cadena de Markov para generar un nombre. Pancracia Bonita Gómez, Nabucodonosor Rojas Caita. Y empiezo a generar nombres de usuario que son completamente random. Y esto es un programa que ¿cuánto le toma a un programador bueno? Con Python, con JavaScript, con el lenguaje que sea, 1 mes, 2 meses. Y entonces, una vez tengo todo esto, por cada IP, empiezo a mandar tweets con la Markov Chain. Si soy muy inteligente, la alimento de gente que yo sé estadísticamente que le responden a todo. Hay gente así, hay gente que le mandan un tweet y uno responde. Y uno le puede mandar preguntas genéricas. ¿Cómo amaneció tu día hoy? Oye, ¿en serio te gustan los Lamborghinis? No sé qué. Y hay gente que responde. Entonces, ¿qué empieza a ver Twitter? ¡Wow! Esta cuenta tiene actividad humana con gente que previamente yo considero un humano, porque le hacen reply. Voy a dejarlos quietos. Y esto lo hacen por 1 año. Por 1 año mandan tweets y mandan replies, incluso se mandan replies entre sí mismos. 1 año después, llega un candidato político. Llamémoslo, para usar un nombre completamente aleatorio que no corresponda a la realidad, a Henry Peñasco Padrino. HPN. Entonces, llega HPN, Henry Peñasco Padrino, HPP, que tiene que ver con hijo de... En fin, lo importante es, llega Peñasco, el candidato de México, y le dice a este grupo de hackers y a este campaign manager, la gente ahora le cree a Twitter, la gente ahora le cree a Facebook, la gente le cree a las redes sociales, la gente ya no le cree tanto a la publicidad. Yo, como soy muy millonario porque mi familia es rica y mi esposa sale en telenovelas, tengo todo el dinero para comprarme todos los canales de televisión y el 100% de los espacios publicitarios. Pero no tengo el dinero para internet. Aunque me compre publicidad, la gente le cree mucho a las personas normales. ¿Cómo le hago para manipular a esas personas? Muy fácil. Por $600,000, yo le creo todos los días de la campaña durante 6 meses, 3 meses, 1 año, diferentes trending topics. Solamente necesito que su manager de campaña me pase la estrategia de comunicación. Ok, la estrategia de comunicación es que vamos a hablar de lo cara que está la tortilla. Ok, la Markov Chain la alimento de todas las personas que han hablado históricamente de tortillas, empiezo a generar conversaciones y eventualmente empiezo a empujar hashtags, trending topics, replies, comentarios. Si ustedes quieren ver un experimento del tema, hablen mal de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Háganlo. Es increíble. Hablen mal de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Yo creo que esos bots ya se desactivaron. No, todavía sirven. Lo probé recientemente. Hablen mal de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. Antes era más impactante. Ahorita ya han bajado mucho. De pronto ya no funcionan, pero funcionan mucho cuando ya están en el poder. Es todo lo que tienen que hacer. No importa lo que ustedes crean. Hablen mal. Digan Cristina Fernández de Kirchner o KF. ¿Realmente es KFC? No. Cristina Fernández de CFK. CFK, KFC. Dios mío, todo es una conspiración del coronel. En fin, coloquen CFK fue lo peor que le pasó a Argentina y nos va a matar a todos. No importa que no lo crean, no importa lo que ustedes piensan. Hagan el experimento. Hablen mal de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter. ¿Saben qué va a pasar? En el plazo de 1 hora a 24 horas van a tener un montón de gente con la que ustedes nunca han hablado, llenándolos de literal mierda en replies de Twitter. Llenándolos de odio, diciéndoles que ustedes son unos vendidos, que no son de este país, que como tal. ¿Y cómo reaccionaron tan rápido? No son seres humanos. Y ustedes van al timeline y parece una persona de verdad. Pero eventualmente, si ustedes se sientan a leer tweet por tweet, se dan cuenta que algo raro está ahí. Y eso es porque así funciona. ¿Qué partidos yo he agarrado en eso? Cristina Fernández de Kirchner, definitivamente. En Colombia, el Partido Verde lo usaba un montón. Pero no fue programado para el Partido Verde de Colombia, fue programado para el Partido Verde de México, que fueron uno de los pioneros en este tema. De hecho, una persona muy cercana a nosotros en Platzi, pero no voy a decir nombres, se tapó de followers gracias al bot de Twitter del Partido Verde de México. Una vez
ustedes me jodieron, una de las personas de la audiencia en live, ustedes me jodieron para hacerme cantar el taxi al aire con un Twitter bot político, que si no estoy mal es el mismo Twitter bot del Partido Verde. Y entonces, ustedes dirán, yo soy muy inteligente, yo no le creo a esto. Pero ustedes sí lo creen. Uno se come estas cosas. Si uno empieza a ver en Reddit que Bernie Sanders es lo mejor del mundo, uno empieza a creer en Bernie Sanders. Y probablemente es que Bernie Sanders está bien. Pero ¿qué tal si de repente le da la vuelta y es otro candidato? ¿Por qué Donald Trump es tan brutalmente exitoso de la noche a la mañana? ¿Por qué, a pesar de que en Colombia estuvo muy cerca de ganar el Partido Verde con Antanas Mocus y todas las encuestas lo daban como ganador, en un instante, meses antes, ¡pum!, todo cambió y Santos se volvió presidente? ¿Cómo fue que un país que por 50 años no tuvo reelección obtuvo reelección? ¿Cómo pasa? Miren, es tan grave que este man Sepúlveda mencionaba. Por cierto, la prueba de Cristina Fernández de Kirchner solo funciona si ustedes tienen muchos followers. Si ustedes no lo sigue nadie, los bots los consideran no influencers y probablemente no les responden. Entre más followers tengan, más probabilidad tienen de que los ataque un bot. Esta es la pregunta para ustedes. ¿Recuerdan cuando Chávez murió? ¿Lo recuerdan? Hubo elecciones de emergencia y Maduro fue elegido presidente. ¿Sí lo recuerdan? En uno de esos días hackearon la cuenta de Twitter de Maduro. El hacker de la cuenta de Twitter de Maduro, de acuerdo a la deposición ante el Homeland Security y la Fiscalía General de Colombia, fue Sepúlveda. Él dice que él fue el que lo hizo y una de las pruebas es que tiene un mensaje de texto que le manda a JJ Rendón felicitándolo. Cuando a Maduro le hackean su cuenta en Twitter y el tweet esto es porque Sepúlveda personalmente odiaba a Maduro y todo este tema de Venezuela. No fue por dinero, fue por... Entonces, cuando esto pasó, Maduro se mete un terror tan alto porque los políticos entienden el poder de los medios sociales, que Maduro apagó internet en Venezuela por media hora. Un presidente apagó internet de un país entero por un tweet, por un dude en Colombia, en Boxers, que le metió malware probablemente hace 5 años y le sacó la password de Twitter. Y probablemente ni siquiera se lo sacó a él, sino se lo sacó a su social media manager. Los presidentes no tuitean. Bueno, no, algunos sí. Este es el mundo maravilloso en el que quiero que piensen. ¿Qué otros ejemplos hay, Cristian? Me gustó mucho lo de CFK, el punto al que llegaste, y cómo al final, me gustó mucho también la explicación técnica. Cómo se usa la tecnología y se genera software para hackear también redes, y también el peso que tiene esto hacia la política. Ustedes se han puesto a pensar en el peso político que tiene Twitter sin querer, o sea, cuánta responsabilidad tienen como medio para asegurarse de que este sistema, para que sus sistemas no pudieran ser hackeados tan fácilmente. ¿Y cómo no se han preocupado tanto de eso? A veces se preocupan, creo yo, más por que la celebridad del momento esté ahí, o se preocupan más por sus momentos y otro tipo de cosas. Menciono esto, no quiero ser malo con Twitter. Últimamente soy muy malo con Twitter y me han Sé hecho por ahí honesto, algunos Cristian, sé comentarios. honesto. Yo creo en ti y yo creo que tus opiniones merecen ser escuchadas. Sabes que después de usar Snapchat soy consciente de que Twitter no tiene las prioridades correctas internamente y está dirigiendo las cosas mal. Todavía tengo la esperanza de que Jack aún necesita tiempo para demostrar el buen CEO que puede ser y darle la vuelta a Twitter, pero también soy consciente de que la cagaron. So, go for it, man. Lo más importante es que creo que las personas que manejan el presupuesto publicitario van a decidir el futuro de estas. Ya no están pensando cómo hacer campañas eficientes en Twitter, están pensando cómo hacer campañas eficientes en Snapchat. Y cuando cambia ese chip masivamente, es bien difícil recuperarte. Hay momentos donde grandes personas que admiramos toman malas decisiones y pueden cargar su negocio. Pero bueno, no quería hablar mal de Twitter, pero sí quiero hablar de ese componente social que representa las redes, la libertad de expresión y muchos de los canales que hemos creado para comunicarnos. Pensemos también en la saturación de todos estos canales y cómo se pueden neutralizar. Eh, hay, un, eh, hay un libro, El arte de la guerra, que habla muchísimo de diferentes estrategias y que curiosamente se utiliza no solo para política, sino también se utiliza para marketing, se utiliza para emprendimientos, tiene ideas que se han utilizado para un montón de
de temas. A lo que voy. Tenemos las redes, tenemos los canales de comunicación y tenemos el juego político, del cual depende mucho de nuestro futuro. Existe saturación y todas estas capas se están concentrando en los mismos canales. Hoy ustedes entran a sus redes sociales para informarse, para ver noticias, para comunicarse con sus amigos, para seguir campañas, para aliarse o fanatizarse con una marca. Tenemos todo esto revuelto y todavía no hay una forma fácil de desagregar estos componentes o de ver qué es lo que más consumimos. Y también esto no me recuerda mucho lo que pasaba con la televisión. Mi mayor miedo que tengo en este instante con el Internet es cómo nos burlábamos de la caja tonta de la televisión que nos manipulaba y nos decía que ponerle atención o nos distraía, nos volvía personas de segunda categoría como son pendejos, entonces le hacen caso a la televisión y cómo hemos dejado mucho que las redes y que los canales de comunicación hagan algo similar. Y yo creo que la única solución que tenemos es devolvernos creadores. Yo creo que la única solución que tenemos es de ser más críticos sobre cómo generar ese contenido, sobre cómo crear todos estos experimentos tecnológicos, porque al entender cómo funcionan, el ejercicio que hacía Freddy de explicar cómo manejar una red de bots, no significa que tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que saber cómo funciona, porque nos da muchísimo más tolerancia a la información que nos rodea y también nos permite participar en la discusión de forma mucho más elaborada. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen este tipo de artículos, después del primero o segundo párrafo, lo comparten con una opinión, sin ir puntualmente a ver cómo esto está modificando su conducta, cómo esto está modificando la conducta de quienes lo rodean y si esto es bueno o malo? Este debate es súper importante. Cómo se está usando la tecnología, cómo nos está afectando los usos buenos y los usos negativos, y en qué parte queremos jugar nosotros. ¿En qué parte? Una de las misiones más grandes que tiene Platzi es ser los principales educadores de lo que realmente ocurre en la tecnología y que ustedes, sin importar dónde hayan nacido, dónde vivan o dónde estén, tengan acceso al mismo nivel de calidad de educación. Si están en Perú, si están en Bogotá, si están en México, si están en Cali, en Medellín, en Ghana, no sé por qué Ghana últimamente está en mi top of mind, en la República Democrática del Congo, en España, en la India, en Pakistán, que ustedes entiendan qué herramientas tienen. Quiero darles un poco de perspectiva y quiero con esa perspectiva responder la pregunta de Cristian. Ustedes probablemente han escuchado de una cosa que se llama la primavera árabe. Si no han escuchado de ello, sí que han escuchado al Estado Islámico. En este momento en el mundo árabe, en el Medio Oriente y en todo el mundo islámico han empezado a ocurrir una serie de cosas que han venido por todo un timeline. Vino la guerra del Golfo, luego Estados Unidos invadió Irak, luego muchos años después todo el gobierno de Irak cambió, luego quedó una segmentación gigantesca de tribus en Irak más que un patriotismo iraquí. De repente en el norte de África se empiezan a desarmar gobiernos, se desarma el gobierno de Egipto, se desarma el gobierno de Siria, se desarma el gobierno de Libia, pasan cosas en otros países y empieza a haber un montón de efectos en cadena que terminan en un país en una de las guerras civiles más sangrientas y terribles del mundo, más otro, más otro, más otro. Y luego pasan otras cosas desconectadas, como lo que pasó en Ucrania con la expulsión del presidente cercano a Rusia, que terminó en una guerra civil en Ucrania, que terminó en una invasión de Rusia en el 2016 a un país soberano, algo que nadie creía que podía ser posible, pero Putin hace lo que se le da la gana y no hay nadie que lo detenga. Vean House of Cards. Lo importante es esto. Un componente central en varias de las cosas que les dije en esta historia fueron las redes sociales, fue Internet, fue Twitter. Todo lo que empezó en Egipto, todo lo que ocurrió en Siria y en Libia, tuvo un componente explosivo del sistema masivo de comunicación y retransmisión de una idea, que es Twitter. Twitter, la razón por la que yo lo amo y lo defiendo a pesar de que cometan cagadas, es porque Twitter empujó a por primera vez en la historia de uno de los lugares más oprimidos y regímenes más duros del mundo, a pesar de que nadie se enteraba, empujó a que Mubarak se fuera de Egipto, a que Gaddafi desapareciera de la ecuación, a que tantos de estos países intentaran dar un paso a lo mejor. Lamentablemente el mundo real no funciona así y
en muchos de estos países se fue a peor. En muchos de estos países, en vez de que Mubarak o Gaddafi dieran paso a un mundo ideal que nosotros tenemos en la cabeza, dieron pasos, en el caso de Egipto, a una más o menos especie de dictadura militar y en el caso de Siria y Libia, a una guerra civil total terrible. Pero si eso pasó en uno de los lugares más opresivos del mundo y con mayor censura, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo nuestro uso de nuestras vidas digitales afecta la forma en la que nosotros ponemos a personas en el poder? Porque quiero que eliminen una mentira de sus cabezas. La mentira de que los políticos no entienden Internet. Los políticos no solo entienden de Internet, sino que activamente llevan más de una década manipulándolo de una manera efectiva. Puede que hace una década, en el 2006, no eran tan buenos, pero hoy en el 2016 no solamente son muy buenos, sino que tienen en su staff a la gente correcta. La historia de Andrés Sepúlveda no es la historia de Andrés Sepúlveda, es la historia de cómo uno de ellos fue capturado. ¿Y saben qué? A los mejores no los agarran, a los mejores no los capturan. Los mejores están allá afuera, interviniendo la red Wi-Fi de Platzi y destruyendo este live. Los mejores están allá afuera, probablemente encargándose de que tú inconscientemente elijas al próximo presidente de tu país. Eso es lo que realmente está pasando. Los políticos entienden Internet mejor que nunca ahora y lo están usando como la herramienta que siempre quisieron. Un sistema masivo de vigilancia, de eliminación de la privacidad, de total control sobre las acciones de los ciudadanos, de total información sobre lo que les importa y de total manipulación sobre cómo poder actuar ante ello. Y esos son los políticos que quieren llegar al poder. Cuando están en el poder, no solamente tienen a esta gente que los ayuda a llegar allá, sino herramientas de Estado, como un escándalo que hubo en Colombia en el que nuestro expresidente usó a la organización encargada de seguridad informática del país, el DAS, que tuvo que ser completamente desarmado y desmantelado para espiar a enemigos políticos, como en Estados Unidos la NSA y como Hillary Clinton usaba a todos los servicios de seguridad y de conexión diplomática e informática para manipular elecciones en otros países a través de un BlackBerry, como en muchos otros países donde se ha demostrado esto, como en Venezuela donde apagaron internet por media hora, o en las elecciones anteriores donde apagaron todos los dominios wordpress.com y tumblr.com por todo el día de las elecciones, y luego simplemente salió CanTV a decir, tuvimos un fallo, qué raro. La verdad es que cualquier persona con un ping podía saber qué es lo que estaba pasando en verdad. Como en España, donde un juez fue capaz de cancelar por una orden legal la IP de Uber y todo el dominio uber.com. Si esto es posible y estas son herramientas que ellos tienen, tenemos que cerrarnos y cerrar de nosotros y eliminar de nuestra cabeza la idea de que nosotros somos especiales, de que nosotros somos techies y geeks y que ellos no entienden, porque es completamente incierto. Ellos lo entienden. Nosotros lo entendemos mejor, sin duda, pero ellos sí que entienden de Internet y lo están usando no para manipularte a ti, porque tú eres un geek, tú eres una persona que ama la tecnología, tú estás constantemente informado, pero para manipular a todas las personas que aunque están conectados a la tecnología y la aman, no son necesariamente geeks, porque recuerden, tu abuela está en Facebook, tu madre está en Facebook, tus primos y primas están en Twitter, en Snapchat y en Instagram, y ellos no necesariamente son geeks, pero sí que votan. Recuérdense también de que las personas que hoy trabajan en tecnología están en todas las capas de la sociedad, en todas. Están de los lados buenos, están de los lados malos, están en política, están en el sector privado, en los sectores non-profit, están en educación, están en salud. Ya no somos el futuro ni la innovación, etcétera, somos el presente y somos como hoy funciona el mundo. Así que hay que seguir aprendiendo, eso es lo importante. No hay que cansarse de seguir aprendiendo. Freddy, ¿crees que va a haber respuesta de las instituciones involucradas a este artículo debido a la importancia del medio donde fue publicado? Cristian, yo te puedo decir qué pasó con el caso de Andrés Sepúlveda a posteriori. Andrés Sepúlveda fue a la cárcel, fue condenado a 10 años. En la cárcel lo intentaron matar, sobrevivió porque un guardia lo salvó. Lo intentaron matar a lo Breaking Bad, con cuchillos muy pequeñitos, un montón de cuchilladas. Un guardia lo salvó, luego lo pusieron a dormir con un cubrelecho a prueba de balas y con un escudo antiexplosivos. Eventualmente se dieron cuenta que una cárcel no era lo suficiente y en este momento él está en un lugar que tiene una fortificación nivel embajada de Estados Unidos en Bagdad, que es el búnker de la Fiscalía en Colombia, uno de los lugares más fortificados de la Tierra.
En Colombia hemos tenido problemas, hay razones por las que tenemos este tipo de construcciones. Existe un rumor de que en secreto mandaron a Andrés Sepúlveda a Estados Unidos, no tanto como extradición, sino como protección de testigos. Oscar Iván Zuluaga perdió la candidatura, estuvo muy cerca de ganar. Y cuando capturan a Sepúlveda y el hombre empieza a cantar, se vuelve un escándalo gigantesco que obviamente lo aprovechó el otro lado, que fue la campaña de Santos. Y Oscar Iván Zuluaga perdió. En este momento Oscar Iván Zuluaga está muy cerca de ser enjuiciado, pero la justicia se mueve lento en Latinoamérica, en particular en Colombia. Así que esto es un juicio que puede tardar años. Sin embargo, no pierdan la esperanza. Una de las personas más corruptas de la historia de este pinche país, que es Samuel Alcalducho, Samuel Moreno, recientemente, después de un proceso de años, donde usaron todas las artimañas legales y todo el poder político que tenían, lograron enjuiciarlo y va a estar 30 años en la cárcel. Obviamente todavía puede apelar y puede que la condena baje, pero con que el man pase unos 20 años yo quedo contento. Porque qué desgraciado para ser corrupto. Así que no pierdan la fe, puede que llegue ahí. Y lo más interesante de todo es que el expresidente que todo el mundo todavía considera la segunda venida de Jesucristo en Colombia, Álvaro Uribe, es posible que lo enjuicien por casos relacionados con el hackeo y con el uso y abuso de poder del DAS, que serían entre comillas y guardando proporciones nuestra NSA. Eso en Colombia. En México, ni puta idea. No tengo ni idea si le va a pasar algo a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a juzgar por la historia, probablemente no. ¿Tú qué crees? Espero que no. ¿Tú Espero que esperas que no le no. pase nada a Peña Nieto? Espero que no. No, porque al final, por más que no estemos de acuerdo y podamos ver todo esto, veo también un poco. ¿Has visto? ¿Has seguido lo que está pasando en Brasil? Sí, Lula da Silva, etcétera. Eh, ¿Puedes dar un mini resumen de lo que está pasando en Brasil, porfa? Básicamente se están encontrando muchas capas de corrupción conectadas con el expresidente y la presidenta actual, y la presidenta está tratando de cubrir al expresidente a través de un marco legal que le da cierta inmunidad, y la gente no está contenta y está saliendo a las calles para luchar y cambiar esto. Which is good. Creo que ese tipo de cosas pueden pasar, pero hay ciertos ecosistemas donde prefieres que haya un poco de marco económico funcional que le permita a la gente brillante hacer cosas, perseguir sus sueños. Y siempre se pueden criticar muchas cosas de los gobiernos, hay formas adecuadas y no adecuadas de hacerlo. Yo creo que todos tenemos que ponernos nuestro pedacito de apoyo. Pero yo creo que la forma más importante de tener un impacto es con tu trabajo, es persiguiendo tus sueños. Eh, y eso se puede lograr en países que, a pesar de dramas, funcionan. ¿O sería demasiado idealista, Freddy? ¿Qué opinas? Yo creo que es importante ser idealista, Cristian, sin joder. Yo creo que yo no tengo ningún tipo de aspiración política en la vida. Uy, no, por Dios, no, jamás. Pero sí siento que los países crecen cuando tienen una mejor educación y esa es la razón de la existencia de Platzi. Si nosotros cumplimos nuestra misión, todos los países de habla hispana no solamente van a crecer, sino van a ser potencias mundiales, porque la educación es lo que elimina la pobreza. Pero también hay un componente que hace muy difícil eso y es la confianza en las instituciones. Eso, por ejemplo, es un reflejo de lo que pasa en México. ¿Por qué un país tiene que forzar a sus ciudadanos a reportar cada factura de manera electrónica en un sistema bordeando en lo abusivo? Muy simple, porque los ciudadanos no confían en el gobierno y porque el gobierno no confía en sus ciudadanos. En Estados Unidos, todo el sistema de impuestos funciona con fe. Obviamente existen las auditorías, existe el IRS y son muy estrictos porque lo tienen que ser. Sin embargo, la realidad es que funciona con fe, porque existe una confianza implícita en las instituciones a pesar de todas las cagadas. Es un país con muchísimos problemas. Van a elegir a Trump como el candidato republicano. Sin embargo, si las instituciones fallan, los países colapsan y la gente sufre. Y eso es muy jodido. Y no importa lo que uno haga para... Lo mejor que puede hacer uno, por ejemplo, desde el lado de Platzi, es educarlos de una mejor manera y lograrles conseguir un empleo que les permita tener una mejor vida en sus países o cambiarse a un país mejor. Pero no debería ser así. No debería pasar de esa manera. Por eso es importante que algunas personas, no todas, los que realmente estén dispuestos a jugar uno de los juegos más peligrosos de la Tierra, a literalmente jugar el Juego de Tronos,
intenten tomar control de algunas instituciones, intenten seguir una carrera política. El problema es una de las cosas más lindas y de las pocas cosas positivas que me dejó Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Esto no es un spoiler, de hecho, vamos a vista dual, porfa. No, pero es que me encantó dónde llegaste. Esto no es un O spoiler, pero sea, hay una frase del Lex Luthor que es completamente real y la quiero contrastar con una frase mía. Lex Luthor en Batman vs. Superman, Dawn of Justice, película controversial, dice que la mentira más grande que Estados Unidos se dice a sí mismo es que el poder puede ser inocente. Power can be innocent. El contexto de esto es que la gente quiere creer en Superman como, oh sí, vino a salvarnos, pero una persona, un individuo con poder infinito o con gran poder, eventualmente tiene que tomar decisiones poco éticas. Eventualmente tiene que sacrificar a alguien para un bien mayor. Y esto es lo que hace que incluso las buenas personas las destruya una carrera política. Esto es lo que hace que incluso la gente que uno más admira, uno los encuentre en casos como el caso Sepúlveda que quedaron por ahí. Y esto es lo que me deja a mí una experiencia que tuve hace muchos años. Hace muchos años estuve no directamente relacionado con varias campañas políticas. Y por razones de cómo funciona Platzi, históricamente hemos estado no muy cerca, pero en el mismo lugar que ministros de tecnología, asesores de educación, gente relacionada con la política. El 100% de mis interacciones con la política en Latinoamérica, que es mi única experiencia, no he tenido experiencias en otros países, es que la política es sucia. Toda la política es sucia. Toda. La única política que no es sucia son las instituciones de carrera. Hay una parte de la política que la gente no ve, que es medio escondida, que son las instituciones fundamentales. Mientras los gobernantes no sean absolutamente incompetentes e imbéciles, esas instituciones hacen su trabajo. ¿Qué tipo de instituciones? Por ejemplo, la gente que se dedica a mantener la electricidad prendida, la gente que se dedica a regular el espectro electromagnético, las telecomunicaciones, la gente que se dedica a construir las calles, la gente que se dedica a que le paguen a los funcionarios, la gente que se dedica a cada una de estas interacciones. En muchos de estos puntos no hay políticos, hay profesionales que llevan toda una vida estudiando y preparándose para llegar ahí. Y cuando los gobernantes están hablando en los medios, etcétera, esta gente está calladita, ganando plata, leyéndoles muy bien, ganando entre comillas poder, pero haciendo su trabajo poco a poco. Hay una institución que casi siempre es muy buena y casi nunca es corrupta a lo largo de nuestros países latinoamericanos, y son las instituciones dedicadas a responder a catástrofes. En cada país la llaman de una manera diferente, pero las instituciones dedicadas a responder a catástrofes son gente que tiene súper claro en sus cabezas: de nuestro trabajo depende la vida y el sufrimiento humano de muchas personas, y tienden a ser extremadamente pro y casi incorruptibles. No significa que siempre pase. Case in point, Haití tuvo un terremoto y quedó plano el país. Plano. Así que es posible que ese tipo de instituciones sean corruptas. Pero existe la posibilidad de que existan instituciones que no sean corruptas. En particular, y por hablar de algo, yo no tengo mucha experiencia, pero cuando tuve un pequeño contacto con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia y veía cómo ellos administran el espectro, me pareció increíble. Parecía casi ciencia ficción la forma en la que ellos lo hacen. Y se veía gente muy pro, cuyo objetivo era simplemente tener el mejor sistema de telecomunicaciones. Pero más allá de eso, toda la política es sucia. Si eso es así, si alguno de ustedes tiene la voluntad de acero envuelta en titanio reforzada en adamantio para correr el dolor que implica una carrera política y hacer un cambio positivo sin que sus propios valores sean destruidos en el proceso, los admiraré y votaré por ustedes. Y para presidente. Cristian, ¿te vas a lanzar para Mayor de San Francisco? No. ¿Te vas a lanzar para administrador del edificio donde vives? No. ¿No te interesa una carrera política desde ninguna perspectiva? Solo en SimCity. En SimCity. Ah, claro, tú eres un dictador en SimCity. Claro, ahí yo tomo las decisiones y si nadie le gusta, empiezo otra ciudad.
No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona en enterarte cuando Platzi publique un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.